esta mañana vamos a tener la reafirmación de nuestros votos, porque nosotros este año estamos cumpliendo 33 años de casado. Y vamos a hacerlo, pero como dije, no se trata de los Rivas, se trata del Señor. Por lo tanto, hay predicación, que es lo más importante esta mañana. Vamos a ver qué enseñó el Señor Jesucristo. Estamos en el libro de Lucas, y si tú tienes tu Biblia, por favor, háblelo en Lucas. Y mira el título de este mensaje: cara a cara con la bondad extrema. Cara a cara con la bondad extrema. Si tú recuerdas, el domingo pasado, vimos cómo el Señor, dame un segundo aquí. El domingo pasado vimos cómo el Señor anda por las calles de Jerusalén y se le acercan los que siempre se le acercaban. ¿Quiénes buscaban al Señor? Publicanos, pecadores, prostitutas, ladrones, casi como que estuviera aliterado con la letra P, ¿verdad? Publicanos, prostitutas, pecadores, buscaban al Señor Jesús. Pero lo impresionante de todo esto es que siempre aparecía otro grupo de personas con los cuales Jesucristo chocó frontalmente. ¿Quiénes eran? Los escribas y los fariseos. ¿Por qué chocaba Jesucristo con ellos tanto? Porque aparentaban santidad, porque querían cumplir con un ritual religioso, pero por dentro no había ningún cambio. Y ocurre que, lo vimos el domingo pasado, se le acercan los pecadores a él, y uno de los escribas o fariseos suelta una frase, y yo no sé por qué, pero el Señor Jesucristo como que tenía un radar especial concentrado en a ver qué decían los fariseos. Y lo que dijeron en esa ocasión fue lo siguiente: a los pecadores y a los publicanos recibe y con ellos come. Cuando ellos dijeron eso, el Señor Jesucristo inmediatamente se dirige a ellos y les dice: ¿qué hombre de ustedes no deja las 99 ovejas si se le ha extraviado una y va tras ella? Y yo te dejé ver el domingo pasado que siempre hemos puesto un cuadro de Jesucristo, el buen pastor que va tras la oveja. Y es cierto, el Señor Jesucristo, si solo un alma hubiera habido en el planeta, el Señor Jesucristo hubiera venido por nosotros, por uno. Si solo tú hubieras estado en el planeta, habiendo pecado, por ti hubiera venido. Pero el hombre de ese cuadro que debe ir tras la oveja no es el Señor Jesús. Es uno de los fariseos o uno de los escribas. Entonces el Señor da una cátedra con una parábola dividida en dos. Una habla de la oveja perdida y la otra habla de una dracma perdida, de mucho valor, y el esfuerzo que se hace para ir y buscarla hasta encontrarla. Y él dijo que como el gozo del pastor que va detrás de la oveja, o como el gozo de la mujer que busca y encuentra el dracma, así hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Él lo dijo. Pues en ese contexto, el Señor va a presentar otra analogía impresionante. Yo quiero que vengan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 15, versículo 11. Y vamos a hacer lo siguiente para entenderlo todos. Yo te pido que tú leas uno de los versículos, ustedes leen uno y yo leo el otro, de manera antifonal. Yo leo el versículo 11, ustedes leen el 12, y así llegamos hasta el versículo 32. ¿Estamos listos? Ok. Te pido que pongas atención a cada palabra, a cada coma. Si ves una palabra que no entiendes, subráyala, enciérrala en rojo
Si lo tienes en digital, ponle un marcador digital. Pero queremos que entiendas bien lo que estamos diciendo. ¿Listos? Dice el versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Entonces él dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Impresionante. Es un texto que yo creo que casi todos los que estamos aquí conocemos. Y estoy seguro que ustedes lo han escuchado bajo el título de El hijo pródigo. ¿Qué es pródigo? Yo sé que suena a prodigio y un prodigio es una habilidad natural que uno tiene. Pero no es prodigio. ¿Qué es pródigo? Pródigo es despilfarrador, alguien que malgasta todo lo que tiene. Por eso le han puesto la parábola del hijo pródigo. Ahora yo te quiero proponer esta mañana que esta parábola, más que hablar del hijo pródigo, relata la relación entre un papá y 2 hijos. Entre un papá y 2 hijos. De hecho, hay uno de ellos que es el mayor. Yo no sé por qué, pero yo me atrevo a decir que esta parábola cobra un tremendo peso cuando llegamos a ver la actitud del hijo mayor. Pero yo te quiero adelantar algo. Como el Señor viene hablando sobre aquellos escribas y fariseos que no tienen una carga natural por ver a alguien que se arrepiente y viene, yo te quiero proponer esta mañana que en este pasaje el hermano mayor hace las veces de aquel creyente que no tiene la carga por ver a los demás convertirse. Es más, que se molesta cuando alguien arrepentido viene delante del Señor
diciéndole, yo he malgastado mi vida. Es tremendo, es tremendo. No sé por qué se concentraron en el hijo pródigo. Claro que sí, claro que sí. Pero el hijo mayor tiene un peso aquí. Pensándolo bien, ninguna figura puede contribuir más a la formación de un ser humano que un papá. Yo les pregunto, ¿cómo fue su relación con su papá? ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Fue regular? Más o menos. Ya viene el día del papá, ¿verdad? Yo siempre le he dicho, el día de la madre, qué madre, ¿verdad? Y el día del padre, más o menos. ¿Por qué más o menos? ¿Por qué es más o menos? Tendrán temor de decirlo, pues lo voy a decir. Se tenía que decir y se dijo. Porque muchas veces los papás abandonamos a nuestros hijos. Muchas veces los papás descuidamos a nuestros hijos. Y quizás caería bien una parábola del papá pródigo, y no tanto la del hijo pródigo. Pero muchas veces los papás descuidan. Es más, muchas veces los papás dejamos a nuestras esposas y a nuestros hijos por irnos detrás de otra mujer. Y entonces el bolsillo y lo que ganamos ahora se divide en dos, en tres. Y cuando viene el hijo a pedirle al papá para los estudios o para comer, muchas veces el papá le cierra la puerta. Yo estoy seguro que si yo preguntara aquí ahorita, ¿cuántos de ustedes han vivido una situación similar? Más de alguno levantaría la mano. Estoy seguro. Porque es común. Es común. Lo que no es común es encontrar a un papá responsable. Con todo y todo, vamos a celebrar el Día del Padre, hermanos. Tranquilo, va a haber pastelón ahí y todo, no se preocupen, ¿verdad? Pero la mera verdad es que ninguna otra figura de la familia es tan influyente en la vida de nosotros como papá. Hermanos, los pastores lo notamos. No es lo mismo un joven de 20 años que ha crecido con el ejemplo de un papá que un joven de 20 años que no ha tenido la figura del papá. El liderazgo está débil. No se han desarrollado algunas habilidades porque papá no ha estado. Pero, gracias a Dios, que Dios es un buen padre, hermanos. Qué bueno que Dios es un buen padre. Y a ustedes, que papá les falló, qué bueno haber encontrado a un papá que no nos falla. ¿No creen ustedes? Es un deleite, para mí es un deleite. Yo tuve un buen papá, gracias a Dios. Fue fiel a mi esposa. Bueno, cuando murió no llegó otra hermana ahí, por ahí. Cuando lo íbamos a enterrar, ¿verdad que cuando uno va a enterrar al papá es donde uno conoce a los hermanos, verdad? Pero yo, gracias a Dios, no conocía a nadie, estaba esperando ahí. No esperaba porque yo noté que mi papá amaba a mi mamá. No todos tenemos esta oportunidad, pero Dios es un buen padre, es un buen padre. Y en este pasaje te quiero proponer esta pregunta. ¿Cómo reaccionas tú a la bondad de Dios? Lo que me impresiona de este pasaje es la gracia y la bondad del papá. ¿No le llama a ustedes la atención? Pónganse a pensar. Viene el hijo y le dice al papá, papá, dame mi herencia. Ahora, quiero decir algo, yo creo que va a estar aquí escrito. Entre los hebreos no se entregaba la herencia, sino hasta la muerte del testador. Hasta la muerte del papá es que el hijo podía recoger la herencia. Cuando tú tienes ese contexto, entonces impresiona más. Una de las cosas que hacemos, yo siempre le he dicho, hermanos, a veces nos rebalsa el gusto con el Señor. Coqui López, algunos de ustedes ya conocen a Coqui. Coqui tiene una frase bien interesante. A veces los creyentes hacemos gracia de la gracia. Yo creo que sí. A veces abusamos de la bondad, de la benignidad de Dios. Y venimos y le decimos, dame mi vida, yo quiero vivir solo. Quiero vivir solo. Entonces lo primero que vas a ver aquí
es a un hijo que recurre a la independencia. ¿Sí? Un hijo que recurre a la independencia. Nada nos mete más en problemas que la insistencia de ser independientes de Dios, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando llegaron ahí por los 21 años, 22 años, dijeron, yo voy a vivir solo mi vida. Quizás porque no aguantaban estar en la casa. Yo voy a vivir solo mi vida. Yo voy a trabajar, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y quizás le dijeron a papá, papá, dame mi herencia, por favor. Y se la llevaron. Porque puede ocurrir que hay en nosotros el deseo de vivir independientemente. Y esa es la historia de este hijo pródigo. Porque está esta idea es que si Dios no me controla, no hay ningún problema. Mira lo que dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Interesante que nosotros llega a un punto en la vida cristiana en donde podemos llegar a decir, me voy a apartar un poco porque así es que esto de congregarme me aburre, esto de leer la Biblia me aburre, esto de que quieren que esté orando no quiero, no, yo quiero vivir mi propia vida. Y entonces estamos ante alguien que quiere vivir su vida solo. ¿Se puede? Sí se puede, se puede. ¿Vas a lograr mucho? Yo creo que financieramente podrías lograr mucho, materialmente puedes lograr mucho, pero espiritualmente no se puede lograr mucho. El mismo Señor Jesucristo dijo, y separado de mí, nada te sale, eso dijo Él. Interesante. Veamos algo, Él apeló al amor del papá, y lo que le dijo es, papá, dame mi herencia, dámela y yo me voy a ir, y no te preocupes por mí. A mí lo que me impresiona de eso, hermanos, es que el papá, no sé si tú te fijas, el papá no le dijo, mira hijo, vaya pues, aquí está, toma, $10 millones. Pero mira, te lo doy con la condición de que tú no te vayas muy lejos. 2, que te estés reportando. 3, que yo te visite 2 veces a la semana. 4, que tú me visites 1 vez a la semana. 5, que me des cuenta de cómo lo gastas. No, se fijaron que él lo trató con una gracia impresionante, con una bondad y con una benignidad increíble. Y no le dice nada. Y le da la herencia al hijo. Esto me impresiona. ¿Por qué? Yo quiero que tú veas que Dios a veces nos da la oportunidad de tomar decisiones que nos afecten. Yo sé, algunos le hemos llamado el libre albedrío, el concepto no está en la Biblia, voy a decir, la frase no está en la Biblia, pero el concepto sí lo está. Dios da la libertad de que nosotros vivamos una vida como nosotros queremos, pero, Él sabe que vamos a cosechar nuestras propias consecuencias. Él sabe. Yo te voy a decir, hoy más que nunca lo estoy viendo, y aquí en Guatemala, ¿cuánto hijo quiere vivir? Fíjate qué tremendo. ¿Cuánto hijo quiere vivir con los beneficios de estar dentro del techo del papá? Dame la comida, dame la universidad, dame el carro, dame aquí, dame allá, dame todo. Pero no quiero estar bajo tu autoridad. No me digas qué hacer, por favor. ¿Le suena familiar? Pero eso ocurre mucho ahora. Ocurre un montón. Y el niño llega a adulto actuando como un adolescente. ¿Sabes tú que le llaman a ellos adultecentes? Y no, dame todo lo que necesito, por favor, pero no me digas qué hacer. No me digas cómo comportarme. Yo te voy a decir una cosa, no existe tal cosa. Y a veces es necesario dejar a los hijos ir a conocer el mundo, que se den cuenta que la vida cuesta. Yo te voy a decir una cosa, solo hasta que el hijo comienza a pagar su gasolina, entonces ya no anda haciendo 500,000 mandados. Solo cuando el hijo comienza a pagar el celular, entonces ya no pasa 20 horas en el celular. Solo cuando el hijo comienza a pagar su propia comida, entonces deja de ser glotón. Es un montón de cosas.
y al hijo le cae el 20. En esta ocasión el papá dejó que su hijo se alejara. Y es impresionante lo que dice, vente conmigo por favor. Dice el versículo 12, el menor de ellos le dijo a su papá, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. ¿A dónde se fue? Es interesante. ¿Sabes una cosa? Cuando queremos huir de Dios, nos vamos lo más lejos posible de aquellos que saben que somos cristianos. Cuando nos queremos alejar de Dios, nos distanciamos también de aquellos que saben que somos creyentes. ¿Por qué? Porque, Checho, yo quiero vivir mi propia vida y yo quiero descubrir en qué consiste. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó el pecado de nosotros en Jesucristo. Esto se impresiona, hermanos. Es una crónica del escape. La primera, apeló al amor del papá. Dame todo lo que yo necesito, por favor. En segundo lugar, no sé si ustedes se dan cuenta, abusa de su libertad. Versículo 13, dice, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada y ahí, ¿qué hizo? ¿Invirtió bien el dinero? ¿Lo hizo producir? ¿Fue inteligente? ¿Se cuidó? ¿Le sobraba la comida? No. Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esto es interesante, hermanos. Interesante. Derrochó. Básicamente lo que el hijo estaba diciendo es una actitud que a veces nosotros decimos. Que nadie me frene. Aquí voy y que nadie me frene. Que nadie me detenga. Primera de Pedro dice, capítulo 4, versículo 4, a estos, a los que viven así, les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y sabes qué es disolución? Disolución es que todas las paredes que te mantienen cuerdo se caen. Entonces, tu carácter se vuelve amorfo y abierto a cualquier cosa. A cualquier cosa. Es la disolución. Se vuelve disoluto. Ya no mantienes una forma íntegra, compactada. Y Primera de Pedro lo dice. Y uno llega a pensar que nadie me frene. Pero lo tremendo, hermanos, es que cuando nosotros decidimos vivir así, la mayor probabilidad es que nosotros acabemos siendo miserables. Vente conmigo al versículo 14, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase. ¿Qué? Yo quiero que veas algo. El Señor Jesucristo es hebreo. El Señor Jesucristo es judío. ¿Sí? Es judío. A los que le está hablando es o israelitas o hebreos o judíos. Que no es lo mismo, por cierto. No tengo el tiempo para explicarlo. Pero sí es lo mismo. Es la misma raza. Y tú sabes que al cerdo un hebreo le llama la abominación de nosotros los judíos. Al cerdo. Y si este joven era judío, era lo más bajo que podía caer. Y hermanos, qué triste cuando nosotros decidimos ir por nuestro propio camino y caemos lo más bajo que tú te puedes imaginar. Nada más bajo que estar cuidando coches. Nada más sucio que estar cuidando cerdos. Pero muchas veces nosotros, cuando decimos, no Señor, yo ya no quiero una comunión contigo, podría ser que terminemos cuidando cerdos. Triste, triste. Yo supe de un pastor, que decidió traicionar a su esposa con otra mujer. Se fue a vivir con ella, aun cuando varios pastores le ayudaron a recapacitar. No, gracias, yo me quedo viviendo con ella. Y yo hace poco que llegué a San Salvador pregunté por él. Y adivinen qué hace.
tiene una porqueriza, cría cerdos. Y dije, no puede haber un símil tan real como este. Pero tú y yo no necesitamos ser pastores para caer tan bajo. Tú y yo podríamos llegar al punto de vivir una vida miserable, a tal grado que le fallaron los cálculos en la vida, se gastó todo y comenzó a faltarle. Hermana Gladys de Contreras, la mamá de Julio y de Ivancito, tiene un dicho, y ella siempre tiene buenos dichos. Yo recuerdo en la Bautista Miramonte, cuando estábamos ahí, ella siempre nos regalaba algún buen dicho a Rosemary y a mí. Y uno de esos es: quita y no pon, y se acaba el montón. Quita y no pon, se acaba el montón. Despilfárralo, no trabajes para reponerlo en el banco, y entonces se te va a acabar todo. Este hombre comenzó a vivir perdidamente. Probablemente tiene que ver con haraganería también. ¿Sabes por qué? Y te lo pongo acá. Una mente que malgasta, ¿no se han dado cuenta ustedes que malgasta hasta el tiempo? Si alguien no tiene la disciplina de ser alguien productivo, va a malgastar aún el tiempo que tiene, hermanos. Proverbios 24:34 dice: así vendrá como caminante tu necesidad. Y le está hablando al haragán, al perezoso. Y tu pobreza va a venir como un hombre armado. Sí. ¿Cómo es cuando te sale un hombre armado? Vas parqueando por tu casa y de repente se baja alguien de una moto y te pone la pistola acá. ¿Qué haces? Ya estuvo, me tocó, ¿verdad? Yo lo único que diría: ¿qué quiere? Aquí está el celular. ¿Qué más quiere? El anillo, aquí, allá, está bien. Los zapatos, no, están muy gastados, ya tienen hoyo. Pero está diciendo la Biblia que si uno es haragán, así nos va a agarrar la necesidad, como un hombre armado. Interesante. Yo quiero que veas algo aquí. Déjame ver. Dice que comía algarrobas. La algarroba es una especie de vaina, hermanos. No tiene ninguna energía, no tiene ningún poder energético para alimentar el cuerpo, la algarroba. La algarroba. Casi que bagazo. Bagazo para que lo coma el cerdo. Y lo que dice esta parábola es que este joven había caído tan bajo, pero tan bajo, que tenía hambre y aún lo que deseaba era comer de lo que comían los cerdos. Pero ni aún de lo que comían los cerdos le daban. Qué triste, qué triste. Eso es exageradamente triste, hermanos. Romanos 6:19. Vente conmigo a Romanos 6:19, por favor. Y vamos a ver algo aquí en Romanos 6:19. Si lo tienes, Romanos capítulo 6, versículo 19. Mira lo que dice. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y oye, la justicia no son los jueces, la justicia es la rectitud, la integridad. ¿Sí? Ahora sígueme. Porque cuando eras esclavo del pecado, entonces no eras esclavo de la justicia. ¿Sí? Eras libre en cuanto a la justicia. Pero dice el versículo 21, pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Es impresionante. Y el camino más corto para nuestra ruina, hermanos, es el deseo de ser independientes. Nada destruye más a un creyente que la intención de vivir una vida apartado de lo que diga la Biblia y apartado de una comunión con Dios. Nada lo destruye más. Aquí hay unas preguntas que vale la pena hacerse. ¿Le va mal a todos los hijos que se alejan de sus papás? No, no le va mal a todos. Ahora, ¿le va mal al que se aleja de Dios? Sí, le va muy mal. Ahora, es un buen momento para medirnos nosotros. ¿Pensamos que estamos cerca de Dios?
¿Somos felices? ¿Eres feliz? ¿Te aprovechas de la bondad de Dios huyendo de Él? Ahora, yo quiero que veas algo, Si tú estás en una condición espiritual en donde sabes que eres hijo de Dios, pero que te has enfriado completamente, que te has apartado de la comunión con Él, yo te digo, por el amor de Dios, regresa con Él. Porque no hay nada más frío que estar alejado de Él. Pedro, ¿te acuerdas la noche que llevaron preso al Señor? Y lo meten en la casa de Caifás. ¿A dónde se quedó Pedro? Afuera, en el patio. ¿Quiénes estaban ahí? Los guardias. ¿Qué hicieron? Hacía frío. ¿Qué hicieron los guardias? Una fogata. ¿Qué hizo Pedro? Se arrimó a ellos porque hacía frío. Aquí hay un cuadro precioso. Hace mucho frío alejados de la presencia de Dios. Yo te quiero animar a que esta mañana consideres regresar a Él, porque no hay vida más miserable que vivir alejado de Él. En este cuadro, lo primero que vemos es el deseo de alguien de ser independiente, completamente independiente. Segundo, debe llegar el momento en donde reconoces que eres indigno. Este joven lo hizo. Vente conmigo al versículo 17, por favor. Vente conmigo al versículo 17, porque allí es donde estamos. Versículo 17. Qué tremendo esto que dice aquí. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me voy a levantar, voy a ir a mi papá y le voy a decir: papá, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Qué interesante lo que dice. Y levantándose, vino a su papá, y cuando aún estaba lejos, lo vio su papá y fue movido a misericordia. Yo quiero que veas algo. Y está en la pantalla, está aquí. La vía para retornar a Dios siempre está. Algo que me encanta de Él, hermanos, es que Él siempre está dispuesto a escucharte. Cuando tú dices: ya no puedo vivir una vida alejada de la comunión con Él y quiero regresar con Él. Dice el libro de Isaías: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Porque yo estoy convencido, hermanos, que viene un tiempo en donde Dios ya no va a estar disponible. Esta gracia que ahora disfrutamos va a llegar un momento en donde no la vas a encontrar tan fácilmente. Él está esperando. Isaías 1, 18, 19 dice, miren, uno de mis versículos favoritos, dice así: venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve van a ser emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres y comeres del bien de la tierra. Interesante. ¿Qué se necesita para regresar al Padre? Ahí lo tienes. Número 1, reconocer que uno está equivocado. Es interesante. ¿No te llama la atención que dice volviendo en sí? Una versión de paráfrasis de una Biblia dice así: por fin entendió lo tonto que había sido. Pero la mera verdad es que hay tantas cosas que nos pueden entontecer y apartar de la comunión con Dios. Reconoció su condición y su culpa y renunció a esa comunión. Algo que me encanta de este hijo es que reconoció que no era digno de estar con el papá. Me impresiona. Y básicamente, mira, yo te quiero proponer algo esta mañana. Para regresar con Dios, lo que necesitamos es decir: Señor, el problema soy yo. Yo no sé si les pasa a ustedes. Cuando todo nos está saliendo mal, encontramos un culpable, ¿sí o no? Ahí en la casa encontramos un culpable. Es que mi mamá, ¿cómo es? Es que está mi esposa, así que no me ayuda. Es que el chucho. Le echamos la culpa a cualquiera. Y lo último que hacemos es reconocer que la responsabilidad es completamente nuestra. Dice el Salmo 51:4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Algo que me encanta, ¿sabes?
el rey David cometió un montón de errores. Pero una cosa que yo admiro en la Biblia es que el rey David tenía un corazón de arrepentimiento. Y dijo, no puedo continuar así, te necesito, me urges. El problema de la mayoría de nosotros es que vamos acumulando una vida de pecado y nos seguimos congregándonos y damos la apariencia de que estamos bien con Dios. Estamos mal, estamos muy mal. Y al acumular un colchón de errores, lo último que queremos es decirle a Dios, es culpa mía. Yo te necesito, Señor. Y ahí es donde comenzó. Es impresionante que este joven, cuando estaba viendo la miseria, dice la Biblia que volvió en sí. Qué bueno. ¿Sabes qué me recuerda? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Qué importante es enseñarle a los niños su palabra. Decide comenzar a caminar. Me encanta que no se queda parado. Vente conmigo al versículo 20, por favor. Levantándose, vino a su papá y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y qué me encanta esta frase, hermana. ¿Qué ocurrió en el corazón del papá? Fue movido a misericordia. ¿Sabes qué? Si tú esta mañana decides regresar a tu comunión con Dios, yo quiero que veas algo. Aquí hay un cuadro de la bondad de Dios. Dios, Padre, siempre está así, miren hermanos. ¿A qué horas, cuándo querrá Nelson reaccionar y regresar a mí? Está esperando. Y está esperando afuera. Yo no sé, hermanos, pero el amor de un papá bueno impacta. Él decide comenzar a caminar. Me encanta que su arrepentimiento tomó forma. No se quedó solamente en, híjole, la regué, ¿verdad? Algún día voy a regresar a mi papá. Algún día me voy a levantar y me hace pensar que muchos creyentes vivimos así. Yo estoy mal con el Señor, pero el Señor es buena onda conmigo, Él sabe. Y entonces, algún día voy a arreglar la cosa con Él. El problema es que pasa el tiempo, hermanos, y nuestro corazón se va volviendo más frío y frío y frío y frío. Y la fe es más que creer, implica reaccionar, hermanos. Es más que remordimiento. Es un arrepentimiento. Y tú dices, perdón, pero yo no puedo continuar en una vida así. Yo voy a dar la vuelta en U y voy a regresar con el Señor. Alguien ha dicho que Judas pasó por lo mismo que Pedro. Solo que Judas fue a las personas equivocadas. Yo no creo, hermanos. Porque en Judas no hubo arrepentimiento. En Judas hubo remordimiento, que es muy diferente. ¿Por qué el caso de Pedro fue diferente? Porque Pedro se arrepintió. Dice la Biblia que lloró amargamente. Fue a encontrarse con Jesús y Jesús lo sabía. El otro no. El otro le dio remordimiento, regresó el dinero y fue y se ahorcó. Mira qué interesante. Pensando en él, mira lo que dice 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? De que no hay que arrepentirse. Pero oye esto, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Yo no estoy de acuerdo con que lo que vivió Judas es lo mismo que Pedro, de ninguna manera. Lo digo porque lo escuché a un famoso predicador decir últimamente, y no es correcto, hermanos, no es correcto. Entonces este hombre actuó. Lo que me encanta, que cuando regresa donde el papá, no encontró un solo reproche. ¿No te has fijado? ¿Cómo lo recibió el papá? ¿Qué hizo el papá cuando lo vio? ¿Se puso triste o se puso alegre? Alegre. ¿Corrió donde él o se fue a esconder? Corrió donde él. ¿Qué hizo? Se le tiró al cuello y lo besó. Impresionante.
como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová, de los que le temen, dice el Salmo 103:13. Interesante. Reconoce que estás equivocado, decide comenzar a caminar y vas a descubrir que Dios te está esperando. Y el joven pasa de ser, fíjate, de ser criador de cerdos a ser el hijo de papá, otra vez en la hacienda. Que me encanta. Y lo importante en esta parábola no era el pecado del hijo. Lo importante en esta parábola es la alegría del papá, la fiesta que hace. Ya, aquí usted tengo una pregunta. Si esa es tu condición, ¿qué impide? ¿Qué impide que tú regreses a tu comunión con Dios? ¿Crees que es mejor estar como estás que lo que estarías al regresar con Él? ¿Estás listo para correr a Él sin condiciones? ¿Aprovechas la bondad de Dios? Algo tremendo, hermanos. Es que la bondad de Dios está disponible. Es una cuestión de regresar, de decidirse a levantarse y regresar donde Él. Yo te quiero decir esta mañana, por el amor de Dios y por lo que está en esta parábola, regresa a Él, regresa. Yo tengo una pregunta, ¿cómo está tu comunión con Él? Si está fría, hey, tienes la oportunidad de regresar a Él. Pero en tercer lugar, hay un tipo de personas que responden con intolerancia. Y aquí es lo que yo te decía, qué impresionante el hermano mayor. A veces mostramos quiénes somos por la forma como reaccionamos ante la gracia que Dios le da a otras personas por perdonarlos. Y a veces nos indigna, ¿verdad? Ahora quiero que veas 3 realidades de un intolerante y terminamos. En primer lugar, te fijas que el hijo mayor hace una rabieta. ¿Se fijaron? Hace una rabieta. Eso es lo que hace el hijo mayor. Una rabieta. Viene del campo, cuadro del mundo, por cierto. Va a llegar y cuando se acerca a la casa, escucha que hay una fiesta. Entonces viene y le pregunta a uno de los criados, mira, vos venís, ¿sí? ¿Y qué es lo que hay adentro? Es que tu hermano, el que se había perdido, ha regresado. Y tu papá está contento. Han hecho una fiesta. Han matado el becerro gordo. Y este hijo, el hijo mayor, en vez de decir, qué bendición que regresó mi hermano, ¿cuál fue la actitud? Semejante hijo del diablo. Ojalá se hubiera muerto con prostitutas, tomando. Este es un gran pervertido. No, ni siquiera debe estar aquí. ¿Sabes una cosa? A veces nosotros pensamos así. No has llegado a una iglesia y te encuentras a alguien que tú sabes que era, pero la cola de Judas. Y tú lo ves y dices, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Él hace una rabieta. La rabieta que hicieron los fariseos. Con pecadores y publicanos come. En segundo lugar, le da rencor. ¿Saben qué? Traduciéndolo, hermanos, agarra capricho. Agarra capricho y entonces le dice al papá, ¿sabes qué, papá? Vos no me has tratado como yo me merezco. Mira, te he obedecido, aquí he estado, no he salido, puchica, y ni siquiera un cabrito me ha dado para tener una fiesta con mis amigos. ¿Y cómo termina la historia, hermanos? ¿Cómo termina la historia? A veces nos creemos, o sea, nos apoyamos en nuestra propia justicia. Dice la Biblia en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias son como, ¿sabes cómo que es esto? Un trapeador muy, muy sucio. Y a veces llegamos a decir, no hombre, pero es que el Señor se sacó la lotería conmigo porque puchica, yo soy un buen creyente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces termina reprendido. No sé si te fijaste. Vente al versículo 31-32. Me encanta cómo lo aborda el papá. 31-32 y terminamos. ¿Qué le dijo el papá? Correcto. Hijo, tú siempre estás conmigo. Y no solo eso. Todo lo que yo tengo
es tuyo. Todo es tuyo. Pero, mira, hay un pero ahí. Pero era necesario alegrarse. ¿A quién le está diciendo? Al hijo empurrado, al hijo enojado. Era necesario alegrarse, hijo. ¿No te alegras, hijo? Y uno puede imaginar al hijo, no. Porque ese tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y ahora ha sido encontrado. A mí, ¿qué me encanta más? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hermanos, yo no sé si le pondría a esa la parábola del hijo pródigo. Yo quizás le pondría la parábola del hijo enojado. La parábola del hijo, ¿por qué? Porque tiene celo de ver a los demás acogerse a la gracia de Dios. Ahora yo te pregunto para terminar, ¿con quién te identificas? ¿Con el padre amoroso? ¿Te identificas con el hijo que se ha alejado y se ha enfriado? Hey, hay oportunidad para regresar. ¿O te identificas con el hijo mayor, molesto porque Dios perdona a otros? ¿Alguna vez has pensado que Dios debería tratarte mejor a ti? ¿Te alegras porque Dios alcanza al perdido? Cuando veas a un malo acercarse a Dios, alégrate. ¿Sabes por qué? Porque todos somos malos. Amén. Padre, gracias por tu bondad, gracias por esta tremenda parábola, a veces vista tradicionalmente desde otro ángulo. Gracias porque nos das el contexto, nos dejas ver que el Señor Jesús continúa hablando a los escribas y fariseos que estaban molestos de ver que la gente era perdonada por ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu gracia, gracias por tu amor. Gracias por esta iglesia, Señor, por Vida Nueva. Gracias, Padre. Gracias por el Evangelio de Lucas. Y gracias por estas tremendas enseñanzas que tú dejas ahí, Señor. Que tú seas glorificado, Padre. Así, con los ojos cerrados, yo quiero preguntarte. Durante la predicación, ¿será que tú llegaste a la conclusión que tú no te has arrepentido y que no tienes una relación con el Señor? Si ese es tu caso, yo te quiero animar a que le recibas hoy. No te vamos a avergonzar, no te vamos a pedir que pases adelante ni nada. Es una cuestión entre tú y el Señor. ¿Quieres? Si tú realmente dices, yo quiero pedirle perdón al Señor por todos mis errores, Él está disponible, Él te está esperando. Ahí donde estás, habla con Él. Dile algo así. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Dile: amado Señor Jesús, esta mañana yo he comprendido que alejado de ti hay frío, que viviendo independientemente de ti no hay calor, no hay vida. Por lo tanto, esta mañana te pido perdón por todos mis errores, por todos mis pecados, Señor. Perdóname. Escúchame ahora, Señor. Perdóname todos mis pecados y sálvame. Dame la vida eterna. Entra en mi corazón y quédate a vivir ahí para siempre, Señor. Yo te recibo como mi único Dios, como mi suficiente Salvador. Gracias, Señor Jesucristo, por escucharme. Te lo he dicho de todo corazón. Amén y amén.
así como estamos, con todo ojo cerrado, yo quiero preguntarte, ¿hiciste tú la oración? Levanta tu mano ahí donde estás y la vuelves a bajar. ¿Habrá alguien? Si tú acabas de hacer, Dios te bendiga. Muy bien. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano y la pones abajo. ¿Habrá alguien más? Tú dices, Checho, yo acabo de arreglar. Dios te bendiga. Muy bien. ¿Habrá alguien más? Entonces tú dices, yo soy como el hijo pródigo, Checho. Yo quiero regresar a él. Levanta tu mano y la bajas. Padre, tú has visto las manos levantadas. Y queremos pedirte, Señor, que tú hables con cada uno de ellos y les ayudes a crecer. Que nos uses a nosotros como iglesia en su crecimiento espiritual, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo decimos, Señor. Amén y amén. Ok, muy bien. Freddy, voy a dejarlos con Freddy aquí. Noches de intercesión, todos los miércoles a partir de las 7:30 p.m. Un tiempo de oración donde podemos compartir nuestras cargas unos con otros y orar unos por otros. Recibe el enlace minutos antes de nuestra reunión a través del grupo de WhatsApp y el grupo de Telegram. Te esperamos. Crece en el conocimiento de Dios a través de nuestro Discipulado 1. Él es el único que puede transformar tu vida. Entra a la encuesta e inscríbete. ¿Quieres invertir tu vida en algún ministerio, en cuidar a una persona? Pues puedes hacerlo a través de la encuesta. Marca Ministerio de Alabanza si tienes algún talento o puedes cantar. Marca Ministerio de Niños si quieres tú invertir tu vida a través de la enseñanza una vez al mes a un grupo de niños. O Ministerio de Discipulado si quieres tomar una persona y aprender junto con ellos a crecer juntos. Marca la encuesta. Sé parte de la vida activa de Vida Nueva Guatemala. Llena la encuesta y únete a nuestros diferentes teams. Montaje de alabanza, ministerios infantiles, comunicación, montaje de VBS y el team de bienvenida. Recuerda que todos en equipo abarcamos más.